hoy es un encuentro con el arrepentimiento. Se cuenta de un famoso pintor llamado Caravaggio. Él fue uno de los más grandes artistas del barroco y él vivió una vida muy marcada por la violencia, por el orgullo y por el pecado. ¿Por qué? Porque este hombre no sentía la necesidad de Dios y muchas veces estuvo involucrado en peleas y llegó el punto que en una de esas peleas este hombre asesinó a otro. Entonces él pues no quería ir a la cárcel, así que este hombre vivió como un fugitivo. Este hombre andaba de un lugar a otro. Sin embargo, años más tarde, en su vida hubo un cambio. Este hombre comenzó a sentir una necesidad de arrepentimiento, de buscar el perdón, y entonces en esos años de su vida, este hombre pintó una de las obras que son las más conmovedoras. Esa pintura se le conoce con el nombre de La Negación de San Pedro. Y en esta pintura, este hombre retrata su deseo por buscar, por encontrar el perdón. Ahí se ve un rostro marcado por el remordimiento, pero también por el arrepentimiento. Y este hombre dice que vivió muchos años tratando de conseguir el perdón del Papa, pero hasta que finalmente entendió también que necesitaba el perdón de Dios para poder pues recuperarse, porque lo que él más anhelaba era la redención. Ahora, hay otro personaje también conocido, no sé si alguno de ustedes en algún momento han escuchado de este hombre, Nicky Cruz. Él era un líder de pandillas. Este hombre vivía en Nueva York y él era el líder de una pandilla. Pero este hombre, pues, era originario de Puerto Rico, se fue con su familia desde temprana edad a vivir a Nueva York, pero pues allí su vida desde la infancia ya estaba marcada por el ocultismo, porque su familia pues también creía en estas cosas. Así que este hombre pues comenzó también a juntarse con personas que lo fueron involucrando en estas cuestiones de robos, de que estuviera involucrado con pandillas. Y una de las pandillas que él lideraba se llamaba Mau Maus, y él vivía lleno de odio, lleno de violencia, lleno de pecado. Y un día hubo una campaña evangelística y un pastor cuyo nombre era David Wilkerson predicó. Y entonces él escuchaba que este hombre hablaba acerca del amor de Dios, y él tal vez se preguntaba cómo es que Dios podría amar a alguien como él. Y entonces este hombre, Nicky, comenzó a darse cuenta que en su vida había un vacío espiritual. Así que, pues, terminó esta semana, él se conmovió al escuchar de lo que Cristo podía hacer por él, y finalmente aceptó a Jesús. Él se arrepintió y de ser un pandillero pasó a ser un
evangelista, y su vida se retrató en un libro. Él escribió un libro que es el título de este que vemos aquí, La Cruz y el Puñal. Y ese libro también surgió una película, si en algún momento ustedes la pueden ver, retrata la historia de este hombre, Nicky Cruz. Pero él tenía una frase, una de sus frases célebres es: si me cortas en 1000 pedazos, cada pedazo todavía te gritará que Jesús te ama. Es decir, este hombre comprendió el amor de Dios y entonces su arrepentimiento lo llevó a cambiar. El día de hoy vamos a ver acerca de una mujer que también tuvo un encuentro con el arrepentimiento. Y tal vez muchos de nosotros hemos escuchado acerca de esta mujer, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta de quién se trata, ¿cierto? De la mujer pecadora. Así se le llamaba o la llamaron en ese momento. Su historia nosotros la podemos encontrar en el libro de Lucas. Abramos nuestras Biblias. Si tenemos algún amigo o amiga a nuestro lado, podemos compartir, ¿verdad?, nuestra Biblia para que juntos podamos leer la historia de esta mujer. En Lucas 7:37 nos comienza describiendo a esta mujer. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y en Juan 12:3, que también describe la misma historia, nos dice quién era esta mujer. Y nos dice, entonces, María, ¿cómo se llamaba esta mujer? María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces nosotros ahí estamos encontrando a esta mujer que en un principio la señalaban como una mujer pecadora, a María, ¿verdad? Pero María, más adelante vamos a ver que ella tuvo un encuentro, ¿verdad? Un encuentro con el arrepentimiento. Y estamos viendo aquí que esta mujer llamada María, que había sido pecadora, ahora estaba ungiendo, lavando los pies de Jesús. Pero saben, algo más que nosotros podemos ver acerca de esta mujer llamada María, lo encontramos también en el libro de Juan, donde nos sigue diciendo, ¿verdad? María, que era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Encontramos más datos de esta mujer, que esta María era ¿quién? La hermana de Lázaro, y por ende también era la hermana de Marta. Ahora, Elena G. de Juan, en su libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la página 90, nos dice: el perfume del aceite aromático derramado por María Magdalena. Entonces nos queda más claro de quién se trata esta mujer, ¿cierto? Esta mujer
que se le llamaba la mujer pecadora era María Magdalena. Era María Magdalena. Entonces, nosotros ahora vamos entendiendo por qué esta mujer ahora estaba actuando de esta manera. ¿Por qué? Bueno, porque la historia de esta mujer es un ejemplo de lo que significa el arrepentimiento. Su acto de entrega y de gratitud fue una señal evidente ¿de qué? De su arrepentimiento. Es decir, antes era María Magdalena, una mujer que había cometido muchos pecados. ¿Cuáles? No lo sabemos, pero sí nos dice que había vivido una vida llena de pecado. Pero en su momento, ella también tuvo su encuentro con Jesús. Y entonces nosotros podemos ver en Mateo 15:39 cómo fue ese encuentro que tuvo María Magdalena con Jesús. En Mateo 15:39 nos dice: entonces Jesús, después de despedir a la gente, entró a la barca y se fue a la región de Magdala. Es decir, ese encuentro que tuvo María Magdalena, se hizo llamar Magdalena porque ella también vivió en esa región. Y entonces Jesús fue allí. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que allí estaba una mujer que estaba necesitada de perdón, que había una mujer que necesitaba un encuentro con Él. Y tal vez hoy nosotros también estemos necesitando un encuentro con Jesús. Y déjame decirte que así como Jesús fue a ese lugar, fue a esa región de Magdala, pues Jesús también está pasando aquí. ¿Por qué? Porque Él quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros. Y tal vez en algún momento, algunos de los que ya llevamos tiempo en la iglesia también tuvimos un encuentro con Jesús. Y Él llegó hasta donde nosotros estábamos, porque sabía que también estábamos necesitados de Él. Pero, ¿qué era? ¿Por qué María Magdalena tenía tanto que agradecer? ¿Por qué vemos esa acción? ¿Por qué su arrepentimiento la llevaba a realizar esto? Bueno, en Lucas 8:2 nos dice: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Y entre ellas menciona María, llamada Magdalena, de la cual habían salido, ¿cuántos? 7 demonios o 7 espíritus. Algunas versiones nos dicen esto. Entonces, imagínate, 7 veces restaurada, 7 veces perdonada. María estaba bastante necesitada de Jesús y por eso Él había pasado por ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver también en esta historia de María Magdalena? ¿Por qué Jesús pasó por esa región? Es que Jesús no está buscando personas perfectas. Jesús está buscando a personas sinceras que reconozcan su necesidad de Él. Y eso era lo que estaba pasando con María Magdalena. Jesús sabía que esta mujer
mujer tenía una gran necesidad de Él. Y Jesús, cada vez que iba por alguna región, no es que estuviera buscando a las personas perfectas, a las personas justas, sino como leímos en nuestra cita bíblica, Él estaba buscando ¿a quiénes? A los pecadores. Un día Jesús a nosotros también nos sacó del pecado, de la esclavitud. ¿Por qué? Porque teníamos esa necesidad de Él. Y hoy en día Él sigue buscando todavía a esas personas que quieren acudir a Él. Pero ahora nosotros vemos que el arrepentimiento que experimentó María Magdalena era un arrepentimiento ¿qué? Activo. ¿Por qué? ¿Por qué un arrepentimiento activo? Bueno, tanto se le había perdonado, ¿verdad?, a María Magdalena, que ella estaba sumamente agradecida. Pero ese arrepentimiento no se quedaba solamente en palabras, sino que ese arrepentimiento la llevaba a acciones. Y nosotros podemos ver allí la narración en Lucas 7, 44 al 47. Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas, los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite en la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. 6 verbos vemos allí, es decir, 6 acciones del arrepentimiento sincero. ¿De quién? De María. Cuando tú has recibido el perdón, tú te has arrepentido verdaderamente, tu arrepentimiento te va a llevar a acciones. No te vas a quedar allí nada más, vas a hacer algo más. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta de quién te está otorgando el perdón a tus muchos pecados. Como en este caso, María había sido perdonada de muchos pecados y por eso ella no se iba a quedar sin hacer nada. Ahora, de esta mujer, de esta historia, nosotros podemos aprender lecciones muy importantes para nosotros. En primer lugar, es que esta mujer reconoció su pecado. Nosotros también necesitamos reconocer nuestros pecados delante de Dios. Y es que ella no trató de justificarse, no, tampoco se escondió detrás de alguna apariencia, no. Ella se entregó con un corazón quebrantado. Cuando nosotros hemos pecado, necesitamos venir a Dios tal y como estamos, no tratar de ocultarnos, sino mostrarle a Dios que estamos realmente necesitando de Él. ¿Sabes? Conocimos hoy ya en día es una hermana de nuestra iglesia, pero ella vivió una vida también de pecado. Esta mujer ya era una hermana grande, pero había vivido muchos años en unión libre. Cuando ella comenzó
a estudiar la Biblia, se le comenzaron a dar estudios bíblicos, ella comenzó a darse cuenta que necesitaba de Dios, pero había algo que a ella la detenía, porque a ella se le había hecho el llamado para bautizarse, y sí quería, pero lo que la detenía era su pareja. Entonces, ella estaba, podríamos decir, indecisa, y la primera vez no aceptó. ¿Por qué? Porque ella quería seguir con esta persona. Entonces, hubo una segunda vez. Para esto a ella se le había dicho: usted tiene que casarse o tiene que dejar a esa persona si quiere bautizarse. Esa era una decisión muy difícil para ella. Hubo una campaña, la fueron a visitar nuevamente mi esposo con otro pastor, y esta hermana quería, pero sabía que había un pecado. Entonces ella intentó convencer a su pareja de que se casaran para que pudiera bautizarse, y ella decía: es que yo lo amo mucho y yo sé que él también me ama mucho. Pero el amor se demuestra en acciones, ¿verdad? Y entonces la persona con la que ella vivía no estaba dispuesta tampoco a casarse, porque decía: si yo te amo, no es necesario que nos casemos. ¿Para qué necesitamos un papel, verdad? Y se le había dicho, o la hermana sabía, que el sábado iba a haber bautizos. Así que, pues, ahí se quedó, ¿verdad? Ella no tomó la decisión. Así que entonces llegó el sábado, más bien el viernes, y la hermana, que era la que le había dado los estudios, le llama a mi esposo y le dice: ¿qué cree, pastor? ¿Pero qué cree? ¿Qué? La hermana tal se va a bautizar. Y nosotros, sorprendidos, y le dijimos: gracias, Señor, porque ayudaste a la hermana a que ella tomara esa decisión. Y finalmente, ese sábado, ella bajó a las aguas del bautismo. Ella estaba arrepentida por lo que había hecho, por la vida que antes había llevado. Pero ella también entendió y comprendió que si de verdad estaba arrepentida, tenía que dar ese paso hacia el bautismo. Y tenía que decidir: o era la pareja con la que vivía, o era Jesús. Y ella tomó la mejor decisión. Y ella no se arrepiente. Hoy en día nosotros la hemos visto que también asiste a los eventos. Y nos da mucha alegría porque la vemos feliz, porque la vemos contenta. Y así es cuando se experimenta un verdadero arrepentimiento. Ahora, otra lección que nosotros podemos aprender de esta mujer, de María Magdalena, es que ella aceptó a Jesús con sinceridad. Es decir, no esperó a que otros la aceptaran. Ella sabía que solo en Jesús encontraría el perdón que su alma necesitaba. Solo en Jesús ella iba a encontrar el perdón que su alma necesitaba. Algunas veces nosotros podemos experimentar un arrepentimiento, pero puede ser que otros no estén aceptando lo que tú estás experimentando, ese arrepentimiento y el querer cambiar. Ayer les decía que tanto mi padre como mi madre se bautizaron juntos, y les comentaba que mi madre era una mujer muy católica. Cuando ella comenzó a leer la Biblia,
comenzó a comprender que lo que le habían enseñado en su infancia no iba de acuerdo con lo que estaba en la Biblia. Y entonces se dio cuenta que ella tenía que ir dejando algunas imágenes, algunos rezos, pero saben, cuando ella le platicó a uno de sus hermanos que estaba leyendo la Biblia y que se había dado cuenta que eso que les habían enseñado no era correcto, que no estaba bien adorar imágenes y que ella estaba pensando en bautizarse, su hermano le dijo: tú te vas a ir al infierno, por andar cambiando de religión. Si tú te bautizas, yo ya no voy a ser tu hermano. Algunas veces, algunas personas no van a aceptar que tú estés completamente arrepentido y quieras ir a la acción, como le sucedió a mi madre. Y fueron varios años que ella vivió con ese rechazo por parte de su familia. Poco a poco ellos dieron su cambio y finalmente la respetaron y volvió a recuperar la comunicación con ellos, pero porque vieron también que su vida fue transformada. Porque déjenme decirles que mi madre también era una mujer de un carácter muy fuerte y que también se enojaba muy rápido, y que cuando se enojaba ella era que tomaba decisiones de pronto muy drásticas, pero ellos vieron ese cambio en ella. Y así es cuando de verdad te arrepientes. Hay acciones. Ahora, finalmente nosotros podemos ver que esta mujer recibió una nueva vida, porque Jesús no solo le perdonó, sino que también la restauró. Ya no fue más esa mujer que tenía tantos demonios, ya no fue más esa María de Magdala, ahora fue diferente su vida. Le dio una nueva identidad y le dio una nueva paz. Y nosotros sabemos que ella fue una de las mujeres que siempre seguía a Jesús, que ella iba junto con los discípulos y que inclusive cuando Jesús resucitó, ella fue la primera que pudo encontrarse con Jesús. Su vida cambió por completo porque jamás ella se despegó de quien la había restaurado, de quien le había dado una nueva vida. Y hace unos años atrás, mi papá tuvo la oportunidad de conocer a un hermano, hoy día ya es hermano de la iglesia, pero él también se había involucrado en las drogas. Él fumaba y pues en uno de esos recorridos que mi papá hacía vendiendo, lo conoció. Y entonces entablaron una conversación, porque él decía que a él se le hacía muy difícil poder dejar esos vicios. Pero como yo les conté ayer, mi padre tiene un testimonio de cómo Dios lo ayudó a vencer también sus vicios. Y entonces comenzaron esa plática. Esta persona, este hombre, decidió aceptar los estudios bíblicos junto con su esposa. Llevaron todas las lecciones. Cuando llegó el momento de preguntarle si él deseaba bautizarse, si él estaba dispuesto a seguir a Jesús, a confiar en que él podía darle una vida nueva, él dijo sí. Y él se bautizó. Pero eso no quedó allí. Él comenzó a estudiar la Biblia, que se apasionó tanto y se convirtió en un buen predicador, pero no quedó solo allí. Él decidió que a pesar de que no era tan joven, iba a estudiar teología. Y se fue a estudiar teología a Montemorelos.
y dijo, yo no sé, hermano, yo no tengo muchos recursos, pero yo sé que Dios puede proveer. Graduó, terminó y hoy en día es un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios puede cambiar vidas, tiene el poder para hacerlo. Y así como lo hizo en María Magdalena, lo sigue haciendo hoy en día. Y yo sé que a nosotros también, en algún momento de nuestras vidas, también nos encontró, también nos rescató, también hubo en nosotros un arrepentimiento y hoy en día estamos aquí. Pero hermanos, ojalá que nuestro arrepentimiento nos lleve también a seguir realizando actos por Jesús, como lo hizo esta mujer. Ahora, en algún momento, todos hemos vivido en algunos aspectos como esta mujer pecadora. A lo mejor nuestro pasado no sea tan escandaloso como el de ella, ¿verdad? Que salieron 7 demonios. Pero sí, a veces vivimos con un corazón que muchas veces ha vivido sin arrepentimiento verdadero. Que tal vez decimos, sí, me arrepiento, pero no hemos hecho esos actos que demuestren nuestro arrepentimiento sincero. María Magdalena, cuando ungió los pies de Jesús, estaba en casa de un fariseo que también había sido perdonado, y ese fariseo era Simón, que había sido curado de lepra. Y recordemos que la lepra era considerada porque ellos habían pecado. Y este hombre, a pesar de que había experimentado ese perdón, esa sanación, todavía no había un arrepentimiento sincero, porque en su pensamiento juzgaba las acciones de María y decía, si Jesús supiera quién es esa mujer, ni dejaría que lo tocara. Algunas veces nosotros podemos decir que ya nos hemos arrepentido, pero tal vez ha sido un arrepentimiento vacío todavía. Podemos tener tal vez el conocimiento religioso, apariencia moral, pero el corazón sigue todavía endurecido, como el de ese hombre. Y es que arrepentirse no es solamente sentirte mal por lo que pasó, sino arrepentirse es cambiar de dirección, es que puedas vivir una vida nueva, como era el caso de María Magdalena. Su vida ya no fue la misma. Así que en esta noche se nos hace un llamado para poder vivir con arrepentimiento. Así como María Magdalena, nosotros vemos que tuvo un encuentro que cambió su historia. Hoy nosotros también podemos tener ese encuentro, sin importar cuán lejos hayamos llegado, sin importar cuán cargado hoy esté también nuestro corazón por el peso del pasado, por el peso de nuestras acciones, o tal vez si hemos vivido sin propósito. Hoy Jesús nos llama al arrepentimiento y podemos tener ese encuentro con Jesús para poder tener una nueva vida. ¿Cuántos desean realmente experimentar un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento que nos lleve a realizar actos? Amén. Que así sea, hermanos. Que Dios nos bendiga.